Usted está escuchando Radio Restauración 517. Hola, buenas noches. Dios los bendiga, hermanos y hermanas, que esta noche se encuentran viéndonos y esperando, yo me imagino, ¿verdad? Este es su programa Restaurando tu Altar de Life Church Iglesia Viva. Nosotros estamos ubicados en el 1601 West Ontario Avenue, en la ciudad de Corona. El código postal es 92882. Y tenemos el teléfono si quiere comunicarse con nosotros. Es el área 714-244-7787. Voy a repetir una vez más. La área code es 714-244-7787. Si usted gusta llamar o si quiere un consejo, que con gusto nuestro pastor les contestará. Aquí esta noche venimos a traerles la palabra del Señor, que mi hermano con mucho gusto viene a compartirla con nosotros. Yo sé que hay momentos en que uno necesita de la palabra de Dios, especialmente cuando estamos pasando por momentos críticos, momentos difíciles, porque todas las personas pasamos por momentos duros, por momentos dolorosos, a veces por pérdida de trabajo, pérdida de familiares. Bueno, hay muchas razones, ¿verdad?, por las que pasamos, pero qué bueno saber que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos ama y que siempre que necesitamos, Él está dispuesto con sus manos abiertas a escucharnos, a sanarnos si es necesario, ¿verdad? Necesitamos sanación, Él está dispuesto, con sus manos abiertas, está esperándonos que nos volteemos nuestro rostro hacia Él y lo busquemos, así como el aire que respiramos, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin el aire, verdad, hermano? Pero qué bonito saber que nuestro Señor es bueno y que Él siempre está dispuesto a ayudarnos y a guiarnos. Y esta noche el hermano trae una hermosa enseñanza, ¿verdad, hermano? Que con mucho gusto viene y va a compartirla aquí con nosotros y esperamos que sea de beneficio para todo aquel que está escuchando. Aún tú que no conoces de Dios, abre tu corazón, escucha la palabra para que ella dice que es viva y eficaz, ¿verdad? Y que no vuelve vacía. Si esta noche tú la escuchas, ella va a hacer algo en tu corazón. Y así lo creemos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, hermano, sin más, aquí estamos. Así es, Amador, muchas buenas noches. Es un placer estar una vez más con ustedes y siempre recordándote que si gustas llamar para orar, que oremos por ti, al teléfono del estudio aquí en cabina es el área 714-269-4863, 269-4863 del área 714. Si tú llamas, tienes una pregunta o quieres saludar, te damos la bienvenida y puedes llamarnos en el teléfono 714-269-4863. Y una vez, hermano Amador, recordándole que este programa Restaurando tu Altar, que se transmite cada día martes a las 9 de la noche a través de Radio Restauración 517.com, es patrocinado por Iglesia Viva Life Church. Amén. Y que nos encontramos en la ciudad de Corona. Este domingo tuvimos un evento muy hermoso, tuvimos la visita de un hermano misionero. Amén. Y siempre es un gusto que vengan estos hermanos que nos traen a cómo vive la gente en otro lado, Amador, y al darnos cuenta de estas cosas, que allá tienen tanto frío en la montaña, ni que taparse, les iba llevando cobijas y todo, y es algo que nos pone a pensar, ¿verdad?, que nosotros tenemos todo. Aleluya. Y este hermano dijo que acá la gente a veces se preocupa hasta que no haya aire acondicionado, y ya quisieran allá haya un calentoncito que sea chiquito, hermano. Sí, pero es estar agradecidos con Dios de todas las bendiciones que tenemos. Amén. Cuando decimos que no tenemos, acá tenemos el closet lleno de ropa, tenemos carro, tenemos tantas cosas que allá no ni las conocen, Amador. Entonces realmente
Hay que estar agradecidos con Dios por todas las bendiciones que tenemos. Pues una vez más te damos la bienvenida. Bienvenido a tu programa Restaurando tu Altar. Y recordando, Amador, ¿por qué no das una vez más el teléfono de la iglesia por si gustan llamar? Tenemos servicio los días, como decía Amador, los días jueves a las 7, los días domingos a las 10 de la mañana. Y te invitamos a que nos visites. Amador, ¿por qué no das la dirección y el teléfono una vez más? ¿Cómo no? La dirección es 1901 West Ontario Avenue, Corona, California, 92882. El teléfono es 714-244-7787. Amén, así es. Y bueno, pues en esta noche vamos a compartir un tema muy hermoso que me llama mucho la atención. Es uno de los temas centrales de la Biblia, Amador. No, uno de los temas, podríamos afirmar que es el tema central de la Biblia y es el tema del Cordero de Dios. Amén. Lo que enseña la Biblia sobre el Cordero de Dios y quién es el Cordero de Dios. Y vemos que este tema se desarrolla desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Desde principio a fin, desde los primeros versículos hasta los últimos versículos, la Biblia nos desarrolla realmente todo lo que referente a esta doctrina bien hermosa sobre el Cordero de Dios. Y podemos empezar Amador, vamos a escuchar una alabanza o más adelante. Más adelante, creo. Más adelante, sí, que la mitad, hermano la va a poner a la mitad. Bueno, pues entonces vamos a entrar de lleno al mensaje. ¿Qué te parece, Amador, si oras, por favor, y empezamos el tema? Bendito Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad en los que nos permites, Padre, expandir tu palabra por medio de estos medios que son Facebook y que sean de bendición, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que en el nombre de Jesús toques, Padre, a cada persona que está escuchando, que redargullas, Padre Santo, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre Santo, y que no vuelve vacía. Que esta noche, Padre Santo, aquella persona que está escuchando, Señor, los convenzas, Padre Santo, que tú hagas la obra, bendito Dios, no el hombre, bendito Dios. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Amador, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a 2 versículos, por favor, léemelos. Juan 1 y vamos a leer el capítulo 35 y el 36, Amador. Juan 1, 35 y 36. Con esa voz privilegiada que te ha dado el Señor, Dios. Por favor, léeme esas escrituras. 35 y 36. Sí, cuando lo tengas lo podemos. Amén. Y antes de que las leas, hacemos la invitación ahí en tu casa. Si quieres seguir esta enseñanza con tu Biblia, puedes buscarla e ir siguiendo los versículos. Vamos a dar algunos versículos, muchos diría yo, pero queremos traer una enseñanza sólida sobre la palabra de Dios. Te invitamos ahí en tu casa, si tienes una Biblia, que la abras y que vayas buscando los versículos que vamos dando con nosotros. Y si no la tienes, pues escucha y pon atención, y quizás tienes un lápiz a la mano, ve apuntando si gustas. Es hermoso estar apuntando y las citas que se están dando, porque a lo mejor demos bastantes, Amador. Amén. Pero Gloria a Dios. Recuerden que estamos hablando del tema que vamos a compartir esta noche. Vamos a hablar de el Cordero de Dios. Amador, Aleluya. Adelante. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Amén. El que está hablando ahí es Juan el Bautista. Dice que estaba ahí con 2 de sus discípulos, y cuando ve que se acerca Jesús, lo mira y dice, y cuando lo mira que anda por ahí, dice: He aquí el Cordero de Dios. Aleluya. Y algo que me llama la atención, que esto sucedió después de que Juan había bautizado a Jesús sobre el mar Jordán, ¿verdad? Y luego estaba Jesús empezando su ministerio, y prácticamente la presentación de Jesús en su ministerio. Y lo que me llama la atención, que uno podría pensar que Juan iba a presentarlo como el gran maestro, o he aquí el Hijo de Dios, o he aquí un gran maestro, he aquí un rey que viene. Pero lo asombroso de esto es que Juan presenta a Jesús diciéndolo: He aquí el Cordero de Dios. Qué introducción tan hermosa, ¿verdad? Y dijimos que esta es una doctrina, es una enseñanza principal en la Biblia,
Y cuando nosotros queremos saber algo, es necesario que nos hagamos preguntas, amado. No sé si tú alguna vez te has hecho preguntas cuando lees la Biblia. Yo soy bien preguntón. Y saben, déjame decirte allá, muchas veces no preguntan porque piensa uno, a lo mejor se enojen o Dios se vaya a pensar que no le creo su palabra. Pero no es lo que pregunto, sino la forma en que preguntes. Mira, Amador, un día hay dos preguntas que se hicieron dos personajes en la Biblia, bien igualitas, bien similares, pero obtuvieron una respuesta bien diferente. Este fue María y el papá precisamente el papá de Juan, Zacarías se llamaba, parece que sí. Cuando vino el ángel y le dice a María, vas a tener un hijo, María inmediatamente dice, ¿y cómo va a ser esto si no conozco varón? Que te está preguntando que cómo va a ser. Y el ángel le da una buena respuesta, dice, el Espíritu Santo nunca regañó a María. Y cuando viene el ángel a decirle a Zacarías, dice, dentro de no pocos días, tú vas a tener un hijo. Y Zacarías contesta, ¿cómo va a ser esto? Si yo ya estoy viejo y mi mujer está vieja. Y dice, ¿sabes qué? Dice, sí va a ocurrir, pero como no creíste en mi palabra, te vas a quedar mudo. Santo. Fíjate, la misma pregunta. Pero a una se le dio una explicación y a otro se le dio prácticamente un regaño y un castigo, y siendo la misma pregunta. Pero ¿sabes qué? Que a Dios no le molesta que le preguntes. Lo único que no le gusta es que seas un incrédulo a su palabra. Pero cuando tú lees la palabra y no entiendes algo, pregúntale al Señor, Señor, esto no lo entiendo, o esto qué. Y ¿sabes qué? Dios nos explica las cosas a través de su misma palabra. Por eso en esta noche vamos a estar aprendiendo, haciéndonos preguntas. Y al estar enseñando esta doctrina, vamos a tenernos que hacer algunas preguntas. Amén, amén. ¿Por qué a Jesús se le identifica como Cordero? La primera pregunta. ¿Y qué enseña la Biblia sobre la doctrina del Cordero de Dios? Porque ya está desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del Cordero. Entonces hoy a grandes rasgos, porque sé que tenemos poco tiempo, vamos a tratar de explicar un poquito de cada, ir desarrollando esta doctrina que realmente... desde que vemos desde Génesis, poco a poco va dando Dios una revelación, poco a poco cada vez más extensa del Cordero de Dios, y cada vez que vemos que va avanzando, vamos conociendo más el personaje del Cordero de Dios. Que ahora nos vamos a adentrar entonces en este tema. Dios, vamos a ver quién es ya dijimos que se va desarrollando de una forma progresiva y nos está dando Dios cada vez más revelación sobre el asunto. Entonces tenemos que empezar desde el libro de Génesis. Amén. Para ir hilvanando la historia, ir atando cabos y darnos una idea clara de quién es el Cordero de Dios. Porque de eso depende mucho nuestra salvación, Amador. Sí. Por eso vamos a hacernos una serie de preguntas, ¿verdad? Que este tema lo escogí haciendo preguntas. Yo he aprendido que como les decía, cuando leemos la Biblia hay que hacernos preguntas, y aquí nos vamos a hacer unas preguntas para irlas contestando conforme lo que la Biblia enseña, ¿ok, amén, Amador? Amén. Bueno, primero tenemos Génesis capítulo 4, donde se nos habla por primera vez en Génesis 4 de un cordero. Es la primera vez que se habla de un cordero. Y nos cuenta en Génesis 4 una historia muy interesante, Amador. Amén. Está Abel con su hermano Caín. Y los dos se acercan a Dios con ofrendas. Pero dicen que Caín lleva una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel se acerca, él criaba ovejas, se acerca con un cordero para ofrecerla como ofrenda, como sacrificio para Dios. Y lo interesante de la historia es que dice que a Dios le pareció agradable la ofrenda de Abel, pero vio la ofrenda de Caín y como que no le gustó tanto. Y Caín como que también se enojó, dijo, ¿cómo que a él mi ofrenda no le gustó a Dios? Y dice que hasta su semblante, su ceño se frunció, como que dijo, pues, ¿cómo está eso que mi ofrenda no está buena? He oído algunos que dicen que porque su ofrenda había sido como de mala gana y que le había dado lo peor de la tierra, pero yo veo que la Biblia no dice eso, no habla de eso. Al contrario, yo pienso que él se esforzó por sembrar y él le llevó los mejores frutos, pero no es porque no le presentó
lo peor que había cosechado. Más bien, la Biblia nos da una respuesta clara en el libro de Hebreos capítulo 11 y en el versículo 4, cuando habla de la fe, dice que por fe Abel le presentó un mejor sacrificio a Dios que Caín. Entonces la pregunta es, ¿por qué la ofrenda de Abel era mejor? ¿Y por qué iba cargada de fe? ¿Por qué no me lees, Amador, Hebreos 9:22? Aquí lo tengo escrito para que no lo busques en tus escritos. 9:22. Hebreos, ok, dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí está la clave. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y para explicar esto a grandes rasgos, vamos a tener que irnos al Edén, regresarnos un poquito antes ahí al Edén. Amén. Y vemos que cuando Dios pone a Adán en el Edén, le dice una cosa, le dice, te pongo a cargo de todo, pero quiero que me obedezcas en esta área. Dice, no comas de este árbol, y si tú desobedeces, dice, vas a morir. Sabemos que la desobediencia desde el principio a los ojos de Dios causa muerte. Y en el libro de Romanos capítulo 9:23 se nos dice claramente que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces aquí ya empezamos a ver el primer punto, ¿verdad, Amador? Que a los ojos de Dios el pecado, la desobediencia es tan horrenda, tan inaceptable a un Dios santo, un Dios que es todo santidad, que Él no ve otra solución más que la muerte del pecador. Así es. Y esa es la sentencia, y eso en la Biblia está establecido claramente, que debe haber muerte, porque solo es la única forma de limpiar el pecado. Entonces cuando Adán falla y desobedece a Dios y come del fruto que se le dijo que no comiera, vemos que Dios baja a buscarlo y él se esconde y rápidamente, ¿dónde estás? Y él se esconde y dice, es que tuve miedo. Y después vemos a Dios que Adán trata de cubrirse su desnudez con hojas y Dios viene y lo cubre con pieles. Amén. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde sacó Dios las pieles? Si la muerte no existía. Entonces desde ahí vemos que Dios ya desde ahí nos está dando un anticipo de lo que es el Evangelio. Dios dice, bueno, la paga del pecado es muerte, pero como yo amo a Adán y no quiero fallar a mi palabra, Él mata a un animalito en el Edén. Y la Biblia no lo dice, pero me imagino que fue un cordero, porque de ahí empezó a ver el sacrificio de corderos. La cosa es que mata este animalito y le quita la piel, y con esa piel los cubre a ellos. Y esa es ya desde ahí vemos una sombra, un tipo de lo que iba a ser Jesús, porque la Biblia dice que en Cristo estamos cubiertos por Él. Él es nuestra cobertura. Quiere decir que el pecado nos dejó desnudos, pero en Cristo hallamos una cobertura. Y lo hermoso es que después de que Dios hace esto, Adán va y busca a su mujer, lo que la Biblia llama la varona, y le dice, ahora te voy a dar un nombre, te vas a llamar Eva. Y Eva significa madre de los vivientes. De aquí vemos que Adán desde el principio creyó al Evangelio y le dijo, Eva, estábamos destinados a morir por nuestra desobediencia, pero Dios nos ha dado una oportunidad. Él ha puesto sobre este animal que sacrificó nuestros pecados y ahora vamos a vivir. Por eso te llamas Eva, la madre de los vivientes. Mira qué hermoso que el Evangelio desde el principio ya queda bien establecido. Lo que está aquí, empezamos a ver la importancia de este cordero desde el principio. Amén. Y luego Abel vemos que él presenta sacrificio. Por eso dice que por fe él presentó mejor ofrenda, porque él era hijo directo de Adán. Entonces Adán, por supuesto que le contó la historia, le dijo cómo habían sido salvados y cómo Dios lo que había hecho. Y dijo, lo que a Dios le agrada es el sacrificio, porque es el único que puede satisfacer su justicia, su santidad. Y es esta la razón por la que su sacrificio fue mucho más agradable, mucho más grande que el que hizo este hombre. Bueno, pues ya vimos entonces que se necesitaba de un cordero. Amén. Desde ahí vemos la necesidad de que hubiera un cordero, ¿verdad? Que era necesario un cordero para un sacrificio, para que ahí está, que ese cordero iba a ser el que con su sangre iba a limpiar el pecado de los que pecaran, ¿verdad?
Bueno, después continuando con esta línea, la Biblia nos lleva hasta el libro de Génesis capítulo 22, otra historia muy conocida donde se nos narra la historia que Abraham va a sacrificar a su hijo. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y era lo que el hijo de la promesa, y Abraham también, ahí es probada su fe, pero obedece y va al monte con su hijo, y su hijo le dice: hey, papá, dice, pues yo veo que llevamos leña, veo que llevamos todos los cuchillos y todo, dice, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y ya es cuando le dice Abraham a su hijo, dice: no te preocupes, dice, Dios nos se proveerá de un cordero. Aleluya. Pero pues él sabía que era su hijo que iba a ser que iba a ser sacrificado. Ya lo sube arriba, lo ata y está listo para matarlo. Esa es una fe grandísima, ¿verdad? Pero ya Dios le dice: no, dice, ya vi que me temes, dice, no sacrifiques a tu hijo. Pero tenía que haber un sacrificio de todos modos, de acuerdo a la palabra y todo, y vemos que hay a un ladito un cordero otra vez. Un cordero que Dios proveyó para el sacrificio. Entonces vemos que ya desde el principio Dios estaba proveyendo ese cordero. No es lo que el hombre pueda proveer, no son nuestras obras, como Caín, que creyó que iba a agradar a Dios con sus propias obras, pero vemos que no, es a través de la fe, a través de creer en la palabra de Dios. Amén. A través de creer que para que haya remisión de pecados es necesario un sacrificio. Esa es la historia de la Biblia. Gloria a Dios. Bueno, pues después de ahí seguimos y ahí nos vamos a brincar a Éxodo capítulo 12, amado, rápidamente. Y ahí nos habla otra historia, la historia de la Pascua. Quisiéramos leer los versículos, pero no nos da tiempo no nos va a dar tiempo, porque si no, no vamos a acabar, amador. Sí, pero amén. En esta historia realmente lo que se nos narra, que el pueblo va a pasar el ángel matando a los primogénitos, y Dios le da órdenes al pueblo, y otra vez el cordero entra en escena. Amén. Les dice Dios que preparen una cena, y que en esa cena preparen un cordero, y ese cordero van a comerlo ellos, y que con la sangre que obtengan del cordero tenían que ponerla sobre los dinteles de las puertas. Y esto era para que cuando pasara el ángel de Jehová cumpliendo la justicia del juicio de Dios, él viera que en las puertas donde estaba esta sangre, él se iba a pasar de largo. De hecho, la palabra para Pascua, que es lo que celebramos, la Pascua, la palabra es Pasha, que significa pasar por alto. Por eso en el inglés se le llama el Passover, o sea, pasar sobre o pasar arriba. O sea que realmente cuando venía el juicio de Dios en la espada del ángel, veía la sangre del cordero y pasaba por alto. Wow. Se brincaba. Wow. Y vemos que ellos tenían que comer ese cordero que iba a estar ahí, ¿verdad? Y desde ahí vemos también la importancia de la Pascua, ¿verdad? Sí, que te está simbolizando otra vez. Ahí vemos el cordero otra vez, que cuando nosotros venimos a Cristo, y cuando venga la ira de Dios sobre este mundo al final del tiempo, Dios va a ver a sus hijos cubiertos con la sangre del cordero. Amén. Y no van a ser tocados por la espada del juicio que va a venir sobre esta tierra. Amén. Otra enseñanza que vamos a sacar sobre el cordero es cómo debía de ser el cordero. Y esto en el libro de Levíticos, a través de todo el libro de Levíticos, se nos da la enseñanza bien clara, amador, que los corderos que iban a ser sacrificados tenían que ser animales limpios y sin defectos, perfectos. Habla de una pureza que nos habla del carácter de Jesús, que Él fue limpio y sin pecado, perfecto. Aún era tan perfecto que fue necesario por eso que naciera de una virgen amador, porque nosotros en Adán, siendo descendientes directos de él, la contaminación que venía en su sangre a través del pecado, él la transmitió a nosotros. Dice la Biblia que nacimos hechos a la imagen y semejanza de Adán, ya no a la semejanza. Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero cuando él pecó, esta imagen se hizo añicos, se desvirtuó, y ahora sus hijos nacieron a su imagen de él. Con los pecados de él
con las mañas que tenía él, y es por eso que él nació sus hijos nacieron así. Nosotros vemos que a través de su descendencia, que todos descendemos de Adán, venimos con lo que se le ha llamado tradicionalmente el pecado original. Ya nacemos con ese pecado, pero el pecado original no nos condena, nos condena nuestros propios pecados. Nacemos ya con la inclinación al pecado, pero cada quien es responsable de sus propios actos, amado. Amén. Por eso cada quien, la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Cada quien somos responsables. La Biblia nos condena a todos, que dice que todos pecamos. Porque todos pecaron, nadie está exento de esto. Todos necesitamos la ayuda de este sustituto, de este cordero que se está ofreciendo como un sacrificio. Amén. Bueno, pues ya vamos avanzando, ¿verdad? Entonces ya vimos, hasta ahorita hemos visto que se necesitaba este cordero. No había de otra, era una necesidad, porque no había otra forma de que Dios pudiera pasar por alto el pecado de la humanidad. Vimos que Él mismo provee este cordero. Vemos que la necesidad que tenía que ser sacrificado para que nos cubriera con su sangre, y vimos que también que tenía que ser un cordero limpio, sin mancha, sin pecado. Por eso en el libro de Hebreos 4:15, ¿por qué no lo lees, Amador, por favor? 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado, ahí está bien claro, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús, aunque fue tentado cuando estuvo aquí en calidad de hombre, aunque Él fue tentado con las mismas tentaciones que tenemos nosotros, Él nunca pecó, Él se mantuvo. Y eso es lo que hizo posible que este sacrificio fuera agradable a Dios, porque si hubiera sido un sacrificio de cualquiera de nosotros, todos veníamos con mancha y con defecto, Amador. Ninguno de nosotros servía para salvar al mundo, por la razón de que todos nos hemos contaminado con el pecado. Todos venimos. O sea que cuando un hombre busca que otro hombre le ayude, no va a encontrar mucha ayuda, porque todos necesitamos esta ayuda. Todos necesitamos. Pues qué hermoso está, ¿verdad, Amador? Hemos ido adentrando. Vemos cómo progresivamente hemos ido avanzando hasta que vimos la necesidad de un cordero ahora, y vemos ahora. Isaías 53 nos dice que este cordero no representaba un animal como se hacía en el Viejo Testamento, que eran corderos reales, animales reales que sacrificaban, sino en el capítulo 53 del libro de Isaías se nos enseña por primera vez que este cordero representaba una persona. Amén. La Biblia, ahí capítulo 53, se le conoce como el siervo sufriente. Vemos que una persona iba a venir como en calidad como de cordero, y como cordero iba a ser llevado al matadero, y él iba a sufrir una muerte atroz en la cruz, y él iba a hacer. Pero Isaías no sabía quién era, nomás lo vio en revelación de Dios, y él sabía de esa venida de Cordero. Ahorita que regresemos, vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar a leer Isaías 53, que está muy hermoso esta porción. Amén. Regresamos en un momento. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos
tierra. Gloria al Cordero de Dios. Él salva al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido. 1:21. 1:21. 1:18 al 21. 18. Estamos en el aire. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos de regreso y estamos hablando del Cordero de Dios y estamos yendo a través de las Escrituras rápidamente. Nos hemos ido yendo desde Génesis y aprendiendo lo que la Biblia enseña sobre Amén. este tema muy importante y hemos llegado hasta Isaías. Y Isaías 53 nos habla que este Cordero era una persona, amado. Amén. ¿Y por qué no dar lectura a estos versículos inspirados por Espíritu Santo que Isaías 800 años antes de que viniera Jesucristo está describiendo su sufrimiento en la Aleluya. cruz? ¿Por qué no dar lectura, Amén. por favor, ¿Cómo amado? no? Dice así la palabra del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Wow, amador. Leer estas palabras siempre a mí me causa escalofrío. Sí, amén. La Biblia dice que fue el Cordero inmolado. La palabra inmolado significa realmente que él fue molido, golpeado, lacerado. Una muerte no solamente, sino al hablar de Cordero inmolado, estamos hablando de una muerte atroz, una muerte cruel, una muerte violenta, Lenta. una muerte horrible. Y él todo esto dice que lo hizo en silencio, que él aceptó todo esto y dice que lo hizo por nosotros, Aleluya. por nuestros pecados, por toda nuestra maldad. Él ahí en la cruz llevó esto sobre su cuerpo. Entonces vemos que aquí nos presenta Isaías a un cordero inmolado, a un cordero sufriente, a un cordero que lo sufrió todo por amor, amador, por nosotros. Cuando leemos esto, no nos dan ganas de pecar, amador. Cada pecado que yo cometo, él recibió un azote, él recibió un castigo. Es algo horrible, pero cuando nosotros pensamos en esto, amador, nos hace que nos estremezcamos, ¿verdad? Amén. Y aquí entonces vemos que Isaías nos está dando una revelación. Dijimos que la revelación del Cordero viene a través de la Biblia de poquito a poquito. Entonces vemos que ellos hacían sacrificios y sacrificaban animales, pero Isaías se nos da una revelación nueva, que este sacrificio no iba a ser de un
cordero común y corriente, un animalito, sino que iba a ser una persona que iba a tomar el lugar como un cordero y que iba a sufrir esta muerte violenta. Y eso es lo que iba a darnos esa paz para con Dios. Aleluya. Y hasta aquí digo, bueno, si van a ser personas, ¿quién es este cordero? Y ahí es cuando entra Juan. Ya nos vamos de ahí al Nuevo Testamento y viene Juan en el capítulo 1 con el versículo que empezamos, y él introduce en este momento a Jesucristo, el Hijo de Dios, y la introducción que le da: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Es decir, que él está diciendo y anunciando al mundo que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra a ofrecerse como un sacrificio, como un cordero, Amén. y que ese sacrificio, conforme a los rituales del Viejo Testamento, iba a ser aceptado por el Padre, Amén. porque él iba a derramar su sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero él en la cruz, en esa muerte violenta, él iba a derramar su sangre para que nosotros pudiéramos recibir ese regalo tan precioso del perdón de nuestros pecados, Amador. Aleluya, bendito seas. Ese es la introducción que tenemos hasta del Viejo Testamento, pasando al Nuevo. Ya vimos entonces tantas cosas, Amador. Vimos la necesidad de que había de un cordero. Vimos quién proveyó ese cordero. Amén. Vimos también cuál era por qué motivo tenía que ser sacrificado ese cordero. Cuáles eran los requisitos del cordero, que tiene que ser perfecto. Vimos que era una persona, y ahora vemos quién es esa persona. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Pero para entender ahora, ¿de qué nos serviría saber todo esto si no le podemos dar una aplicación práctica? ¿Cómo aplicaríamos este conocimiento a nuestra salvación? Es lo que nos tendríamos que explicar, y el Nuevo Testamento nos da esa enseñanza. Amén. Y de ahí nos vuelve a hablar en Hechos capítulo 8 del Cordero, Amador. Y vemos que en el capítulo 8 los apóstoles andan predicando, después sus seguidores, y Felipe, un gran evangelista, un siervo de Dios, anda predicando y se encuentra con un etíope y un eunuco, y él va en su carro leyendo, y va leyendo exactamente Isaías, lo que estábamos leyendo, y ella se pregunta, bueno, esto está muy hermoso, va a venir una persona, pero ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo? ¿Está hablando de sí mismo el profeta o de alguien más? Y se acerca a Felipe y le empieza a explicar. Y dice, mira, este cordero que está aquí señalado, esta persona, apunta a Jesucristo, el Hijo de Dios, y le presenta el Evangelio, y le habla del pasaje de las Escrituras una vez más, el que leíste, y después de eso, Felipe entiende, el eunuco entiende el camino de la salvación. Amén. Y cuando llegan agua dice, ¿quién pide que sea yo bautizado? Y le dice Felipe, ¿verdad? Si creíste, bien puedes. Qué conversión. Y dice, y él declara, ¿dónde está aquí? Déjame leer cómo va la historia. Dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo Aleluya. es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Vemos que toda esta historia del Cordero nos debe llevar a creer en el Hijo de Dios, Amén. a creer que Él murió por nosotros, de que Amén. Él fue el Cordero sustituto, Amén. que Él tomó nuestro lugar, Así que Él en es. la cruz del Calvario, Él estaba haciendo un sacrificio similar a lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento, ese Cordero, y el Cordero apuntaba a que solamente la sangre podría cumplir con el juicio de Dios, su con la justicia. santidad de Dios, Amén. con su justicia, y que no había otra forma. Era el único medio de hacerlo. Esto nos quita a nosotros toda religiosidad, amado, porque de ahí de Caín empezaron todas las religiones. Así La es. mayoría de religiones dicen, voy a tratar de hacer la cosa a mi manera para agradar a Dios. Y así vemos que hay gente que aún yo me recuerdo antes de conocer de Cristo, me acuerdo que cuando era joven me iba caminando a la villita. Aquí una vez me fui caminando a la Placita Olvera y creía uno que agradaba a Dios al hacer estos sacrificios, pero eran los sacrificios de Caín, amado. Amén. El hombre. Porque no el sacrificio del hombre, porque realmente
era algo que realmente Dios detestaba, porque me acuerdo que íbamos a la villita, llegábamos allá, después era una borrachera después de eso. Wow. O en el camino la gente iba haciendo una devoción justamente para dar a Dios, y en el camino se iban peleando, iban murmurando, Con iban malas todo, palabras, chistes obscenos. Y entonces digo, ¿cuál era todo el significado de hacer tantas cosas que el hombre hace y cree que agrada a Dios? Así es. Pero en esta noche estamos aprendiendo que tiene que ser con fe. Aleluya. Y la fe es en lo que Dios dice, no en lo que nosotros creemos que es necesario para la salvación. Amén. Y vemos a través de lo que hemos leído que ese Cordero representa al Hijo de Dios. Amén. Y la única forma de alcanzar salvación es creer que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Que Él vino a la tierra, que Él trajo buenas enseñanzas, pero Él vino a morir. Amén. Y si no creemos eso, aún estamos muertos en delitos y pecados, amado. Así es. Bueno, y ya hemos entonces entendido, ¿verdad?, que cómo aplicar este conocimiento de la doctrina de Dios en nuestra salvación. Pero en Primera de Pedro, Pedro nos vuelve a dar más revelación todavía de que ya vimos cómo esto se va poniendo bueno, ¿verdad? Amén, amén. Entonces aquí vamos a hablar de cuál es el resultado de entender esta doctrina, amado. Amén, amén. Vemos que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una nueva revelación de la enseñanza sobre el Cordero. ¿Por qué no da lectura, por favor, amador? Amén, amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Mira, amador, si vemos con atención estos pasajes y los vemos con atención, vemos que Pedro está haciendo un resumen, como que está mirando primero hacia atrás y hace un resumen bien condensado de todo lo que hemos visto hasta ahora, amador. Así es. Mira, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y vemos que se necesitaba el Cordero porque no hay otra ofrenda Amén. que tenga valor a los ojos de Dios. No hay una ofrenda más diferente. Muchos sabrán que como Caín frujan su ceño cuando realicen que sus mejores obras no les van a ser suficientes para la salvación. Así es. Lo único que acepta a Dios para la salvación es el sacrificio de Jesús. No hay nada más. Amén. No, ni siquiera el oro y la plata puede comprar la salvación. Dice que esas son cosas corruptibles que se echan a perder, pero la sangre preciosa de Jesucristo no tiene valor, amador. Y mira también como dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Es decir que aún antes de que el hombre pecara, aún antes de que lo hubiera creado aún, ella había provisto un Cordero para nosotros, ¿no? Fíjate, lo destinó desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso que Dios, que todo lo ve a futuro y que todo lo sabe. Amén. Ella, previniendo el fracaso del hombre, ella había puesto un Cordero con anticipación. Sí, amén. Y mira, luego dice Pedro, con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Sí, aquí vemos que el Cordero tenía que ser inmolado, como ya Amén. lo enseñó, que lo vimos en Isaías, que tenía que ser golpeado, modilo, y tenía que derramar su sangre por nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Y Pedro continúa diciendo, un Cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Y es así como debía ser este Cordero. Ya vimos Sí, también amén. que Jesús fue sin pecado, Amén. sin mancha, sin contaminación. También ahí en el versículo Pedro identifica a este Cordero como Cristo, el ungido. Ujú. Y por último, ya después de que Pedro nos da este viaje por el pasado, Ujú. nos lleva al presente e introduce una nueva enseñanza. Ujú. Y esta enseñanza, amador, es la enseñanza central de la Biblia. Amén. La Biblia es, de todo lo que te enseña la Biblia, es la enseñanza clave. Ujú. La resurrección del Cordero, Aleluya. amado. Eso es
clave en la verba. Mira el versículo 21, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, Aleluya. y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mira, Pedro le revela una verdad que había sido causa de dolores para los judíos, Amador. Amén. Porque ahí donde leímos en Isaías 53, lo que leíste más adelante en el versículo 10, mira lo que dice, con todo esto, cuando habló del cordero que iba a sufrir, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Aleluya. Cuando ellos leían por eso el eunuco leía y no lo entendía No lo nada. entendía. ¿Sabes por qué? Porque ellos no entendían que hablaba de una persona que muere por los demás y después dice, y vivirá por largos días. Y como que el eunuco se rascaba la cabeza y decía, bueno, este se murió por los pecados. Dice, pero hablará de sí mismo. ¿O de quién está hablando? Porque dice que se muere y luego dice que va a vivir por largos días. Amén. Dice, como quien dice, ¿se murió o no se murió? Aleluya. Ellos querían entender esto, pero ahora Pedro nos ha dado una revelación. Amén. La resurrección de Jesucristo. Sí, es cierto que Él murió. Ujú. Es cierto que fue sacrificado. Pero también es cierto que Él resucitó, Amén. Amador. Amén. Y ahí en el libro de Corintios, capítulo 15, se nos dice que es lo central del mensaje del Evangelio. Amén. Dice, si tú no crees que Jesucristo resucitó de los muertos, aún estás muerto en tus delitos y pecados y vana es tu fe. Exacto. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos después de la Pascua el día de resurrección, por eso ahora entiendes por qué la resurrección es el día más importante del cristianismo. Amén. Porque realmente si no hubiera habido resurrección, no hubiera habido victoria sobre la muerte, sobre el pecado, Aleluya. y no estuviéramos ni aquí predicando su evangelio, Amador. Aleluya. Pues qué bueno que podamos entender que este cordero tenía que ser resucitado y fue resucitado por su Padre. Y si Él resucitó, también nosotros Gloria a tenemos la Cristo. esperanza de que vamos a resucitar. Amén. Dice, pero Pedro, no conforme con esta revelación, nos agrega algo más, Amador. Ujú. Algo que responde a nuestra última pregunta. ¿Cuál es el resultado de conocer estas doctrinas? ¿De qué nos sirve? Dice, nota, Amador, lo que Pedro agrega después de que habla de la resurrección del Cordero. Dice, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Ahora, después de eso, introduce la palabra esperanza. O sea que conocer la doctrina del Cordero, Amador, produce Esperanza. esperanza. ¿Qué es la palabra esperanza de acuerdo a la Biblia entonces? Porque está hablando que eso nos va a dar esperanza. Amén. ¿Esperanza en qué? Y de ahí ya tenemos que irnos a Apocalipsis entonces, Amador, para continuar Amén. con esta enseñanza tan hermosa. Amén. No sé ustedes, pero yo me emociono Aleluya. cuando veo cómo se va abriendo la historia y vamos Aleluya. hilvanando todo y vamos Amén, entendiendo quién es este Cordero de Dios y lo que hizo y la gran esperanza que nos da. Amén. Amador, pásate a Apocalipsis capítulo 5 y léeme por favor del 6 al 14. El libro de Apocalipsis ya nos muestra esta escena en el cielo, Amador. Aleluya. Este es un ¿Capítulo qué? capítulo 5, Ajá. versículo, empieza a leer desde el 6 al 14, por favor, Del Amador. 6 Te al presto mis lentes, porque te Gloria está a costando Dios. trabajo leer. Sí, la verdad. Del 6 al 14. Del ¿verdad? 6 al 14, por favor. Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gloria a Dios. Mira qué hermoso está este párrafo también.
Quisiera, una vez lo prediqué en la iglesia, amado, está lleno de tantas cosas ahí que te quedas maravilloso, pero lo único que vamos a hacer ahorita mención es que el que se encuentra en el centro, a la vista de todos, es el Cordero inmolado, amado. La preeminencia que Él tiene en el cielo. Y saber que Él está ahí. Y dice que está rodeado de millones y de ancianos. Aleluya. La mayoría de estudiosos bíblicos creen que estos ancianos representan a la iglesia. Aleluya. Entonces, y dice que habla de millones, amado. Qué esperanza tan hermosa de que Wow. un día vamos a estar ahí delante del Cordero. Amén. Que vamos a poder estarle adorándole, dándole las gracias por esa salvación tan grande Gloria a que nos ha Dios. dado, amador. Aleluya. Y yo sé que en estos tiempos que vemos que los tiempos difíciles y parece que la esperanza va contra desesperanza y mucha gente dice, ¿para qué sigo viviendo? Y cada día las cosas se ponen peor y cada día la vida todo, y la gente se entristece, amador. Sí. Ven, se enferman y todo lo que está pasando, dicen, no, dice, parece que todo es un caos, todo cada día está peor. Déjame decirte, hay esperanza. Amén. Cuando tú depositas tu fe en Cristo como tu Señor y tu Salvador, tienes una promesa del Amén. cielo, de que un día vas a estar ahí en el cielo, en esa fiesta que vimos ahí en lo que leíste, y vemos a todos adorando al Cordero que reina y vive por los siglos de los siglos. Y qué hermoso es esto, que tengamos esa esperanza que es Amén. contra toda esperanza, Gloria a ¿no? Dios, Que un gloria a día Dios. vamos a estar ahí. Y muchos se preguntan ahora, y aún yo tengo a mi mamá enferma y el otro día se puso mal y la vi realmente tan mal que si yo no conociera al Señor, realmente ahí me hubiera puesto a llorar y hubiera puesto a decir, ¿por qué, Señor? Y casi le hubiera reclamado. Pero la Biblia me enseña que este dolor es temporal, es pasajero. Pero yo sé que mi mamá un día va a estar, cuando el Señor la lleve con ella, ya no va a haber más dolor. Amén. Y vamos a terminar con esto, amador, para que veamos cuál es la final de esperanza. Y lee, por favor, al final, ya casi al final de la Biblia, nos vuelve a hablar del Cordero, amador. Amén, La amén, revelación amén. final. Apocalipsis 22, 3 al 5. Amén. Por favor, amador, lee eso. Si estamos a punto de terminar, amador. Pasamos muchas cosas que quisiera haber explicado con más calma, pero quería terminar esta enseñanza. Amén. Y gracias a Dios pudimos ver todos los puntos Gloria a que Cristo. teníamos que ver. Amador, Amén. Apocalipsis 22, Amén. Y la 3 al palabra de 5. Dios dice así: no habrá más maldición en el trono de Dios y del Cordero. Estará en ella, sus siervos le servirán y verán su rostro y sus nombres su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos el final, que este glorioso Cordero va a estar reinando ahí. Amén. Y lo que me llama la atención, lo que me encanta de ese versículo, que dice que no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, porque el Santo. Cordero de Dios va a enjugar nuestras lágrimas, Amén. nuestros pesares. Y todo lo que estamos viviendo acá es temporal, déjame decirte, pero la salvación es eterna. Eterna, gloria a Dios. Y hemos enseñado en esta noche lo que hizo el Cordero de Dios. Amén. Pero déjame decirte, entender esto nada más en tu mente Ujú, no te va a ayudar de mucho. ujú. Déjame decirte por último, si vemos desde que leímos desde Génesis hasta Revelación, vemos que no solamente es progresiva la enseñanza del Cordero, sino también vemos que va creciendo en aumento. Si se fijan, en Génesis capítulo 4 vimos que Él se presenta inmolado por un solo pecado. Pero después, en el capítulo 12, se presenta por un hombre, en lugar del hijo de Abraham. Pero después, en el libro de Éxodo, ahora se presenta por una familia. Pero en el Levítico ahora se presenta por toda la nación. En Isaías ahora se presenta Cordero inmolado. por todos los pueblos. En el Nuevo Testamento se presenta por todo aquel que cree. Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ese pecado ya no nomás abarcó un solo pecado, ya no solo abarcó una sola persona, no una sola familia, sino ahora es por todo el mundo. Pedro nos lo presentó de pasado, presente y futuro. Abarca toda la historia humana.
Y Apocalipsis nos lo presenta por toda una eternidad. Aleluya. O sea que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Amén. Fue en todo, para todos los tiempos, para toda la eternidad y por todo aquel que deposite su fe en Él. Por eso yo te invito en esta tarde que si tú no has entregado tu vida a Cristo Amén. y tú has creído que tus obras, o que muchas veces decimos, es que yo no soy tan malo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo ayudo, yo doy quizás para esto y yo hago esto, yo. Déjame decirte, cualquier cosa que tú hagas no te es suficiente. Así es. Lo único que agrada a Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es lo Amén. único que puede agradar. Amén. Y lo único que puede sofocar la ira que venga de Dios sobre el juicio, cuando venga Él a la tierra a traer el juicio, porque es un Dios santo que tiene que traer juicio a la tierra. Así es. Pero si tú estás cubierto con la sangre del cubierto, ten la seguridad de que vas a pasar de muerte a vida y que te espera un futuro glorioso, una esperanza de estar un día con Él. Quizás alguna vez, quizás hasta tu corazón se haya amargado por las pruebas, por las dificultades, porque a veces pasan cosas que no entiendes y dices, si Dios hubiera estado aquí, déjame decirte, Dios estaba ahí. Pero Él quiere que entiendas que todo, aún el dolor más grande de acá, no se compara con el dolor de estar una eternidad separado de Dios sin esperanza. Pues yo te invito a que entregues tu vida a Cristo y que le digas, Cordero de Dios, ven a mi vida y quita mis pecados. Así es. Amén. Oremos. Amén. Bendito Dios. Gracias. Padre, te damos las gracias, Señor, Amén. porque a través de la enseñanza de esta noche hemos comprendido la profundidad, Señor, Sí, Señor. el gran alcance, Señor, que tiene el Cordero de Dios. Hemos visto que ese Cordero de Dios es tu Hijo amado, Jesucristo, Sí, Señor. que vino a la tierra y que no solamente murió por un pecado, ni solamente murió por un hombre, ni solamente murió por un pueblo, una familia, sino murió por todo el mundo. Sí es. Amén. Pero no todo el mundo se va a salvar, sino claramente leímos que solamente es todo aquel que en Él crea. Amén. Por eso te invito en esta noche que deposites tu fe en Jesucristo, Sí. lo confieses como tu Señor, como tu Salvador, y que creas que la pena que tú merecías, la muerte Amén. y el alejamiento de Dios por una eternidad, Así es. a través de Cristo, Amén. pasas a ser de la familia de Dios. Amén. Por eso te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús. abro mi corazón, Abre mi corazón. ven a mi vida. Ven a mí. Creo que tú eres el Hijo de Creo Dios. que tú eres el Hijo. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario Que tú moriste en la cruz por del Calvario. mis pecados. Esa muerte que yo merecía, tú la Esa muerte Tú la que sufriste en la cruz, sufriste en propiciación, en propiciación, para que yo pudiera para que yo pudiera ser perdonado ser perdonado y poder ingresar a tu y familia. poder ingresar a Te recibo como mi Dios, recibo como mi Señor mi Señor y único y Salvador. único Salvador. Amén. Amén. Buenas noches, que Dios te bendiga. Este es su programa. Amador, despídete, diciendo ¿Cómo el no? nombre del programa y invitando a nuestra Bueno, iglesia una vez más, por Gloria a favor. Dios. Pues los invitamos, si ustedes viven en el área de Riverside, la ciudad de Corona. Tenemos nuestros servicios, como dijo el hermano, a las 10 los domingos a las 10 de la mañana y los jueves la tenemos a las 7 de la tarde. Y eres bienvenido. Aquí es donde se imparte la sana doctrina y hemos visto grandes milagros. Gracias te damos por tu atención y no se te olvide que tenemos una gran esperanza, que un día el Señor nos llevará con ellos para que vivamos felices y contentos. Amén. Amén. Dios te bendiga.